todos, bienvenidos a estas terceras jornadas de arqueología europea. Bueno, somos los veteranos, para que no ha quedado claro. Francisca de Miguel, los jóvenes. Bien, nos toca explicar la otra metrópolis islámica de Tudela, que es la calle Herrerías. Que bien, ¿no? Sin terrazas, sin bares. Bueno, es una visita bastante antigua, mediados del siglo XX, es una postal. Herrerías era la calle más antigua del casco viejo, porque siempre ha sido así, no se ha derribado ningún edificio, ahí estaba el foso, y en 2005 estaba ya previsto que se iba a levantar toda la calle porque iban a hacer renovación de redes de saneamiento. Y sabiendo que estaba el foso, pues se esperaba encontrar absolutamente, había mucha gente que pensaba que iban a estar pues, todas las iglesias románicas destruidas en Tudela y estaba todo lleno de escombros y tesoros. Aunque la verdad es que, sabiendo cuándo se empieza a rellenar el foso, es muy difícil que esas iglesias, esos escombros de esas iglesias hayan ido a parar allá. Y además que la piedra, naturalmente, ¿vale? Y las iglesias de Tudela, que se derriban en más de 1805, se venden para material de obra. Nadie nos imaginábamos que iba a salir la necrópolis ahí, porque las referencias que había a la necrópolis islámica nos hablaban de una necrópolis islámica que estaba cabo a la Torre Monreal, en la zona de la delantera. La zona de la delantera se conocía como los olivares de la delantera y estaban frente a las murallas de Tudela, que estaban paralelas al río Quermes. O sea que la necrópolis islámica estaría pues, en una zona pues, no tan alejada, no tan adelante como la Torre Monreal, que se descubrió hace unos pocos años, sino que estaría más hacia la parte de la Plaza Nueva, subida de la Cuesta del Regio, la zona del hospital. Pero ni por asomo nos pensábamos que esa necrópolis iba a estar ahí. Tenemos el recinto que ha explicado antes Óscar, de la Tudela medieval islámica, que dura hasta el principio del siglo XII, luego la posterior expulsión de los musulmanes a la zona de la Morería, y en esa zona es donde está la calle Herrerías, y concretamente ese que está marcado en rojo es la hipotética extensión de la necrópolis. La necrópolis no apareció por la apertura de la calle, apareció en una obra muy pequeña, que es donde está ahora el restaurante del Volkester, en la esquina con la calle Gallarre, porque aun habiendo un PEPRI que tiene que necesitar inspección arqueológica cuando se derriba, habían derribado la vivienda, habían hecho las primeras cimentaciones y me quejé al ayuntamiento, oye, ¿qué pasa aquí? Entonces, en esa época ya no había servicio de arqueología, ¿qué pasa aquí que están haciendo las cimentaciones y nos están liando? Me llamó el constructor y el arquitecto y me dijo, hombre, está todo esto hecho, pero hay que hacer un informe, no pasa nada, das un repaso, miramos lo que hay y hacemos el informe. Estaba con el arquitecto y digo, no pasa nada, absolutamente nada, y de repente vais a salir unos huesos de un pie humano, y digo, hostia, pues que donde hay no, suele haber más. Por suerte fue una intervención muy rápida y aparecieron en Herrerías 23, creo que los 13 primeros enterramientos musulmanes. En realidad, esta es la esquina de la casa derribada, que estaba ya con todas las cimentaciones perimetrales hechas, y este es el resultado final. Enseguida vimos que se trataba de la necrópolis islámica, una necrópolis islámica porque estaban los cuerpos colocados en el cúbito lateral derecho, piernas ligeramente flexionadas, pero ya se apercibió aquí que había algo que no era normal, y es que había grupos. En Torre Monreal no ha salido ni un solo grupo como de mínimo de 2 personas. Aquí teníamos ya un grupo de 3 y un grupo de 8. Además, es el más famoso de toda la necrópolis que aparecía. Sabiendo que esto aparecía en un solar muy pequeño, no había que imaginar nada de lo que iba a salir en la calle. En total se descubrieron 236 enterramientos,
pero no se han excavado todos, porque solamente se excavaron aquellos que iban a ser destruidos por las obras, concretamente por las canalizaciones de tuberías que iban recogiendo los colectores y dos grandes fosas donde iban a ir los contenedores de basura. Queda bajo la calle una gran cantidad de enterramientos. Esto corresponde a uno de los fosos para contenedores de basura, y así como en Herrerías 23 habíamos visto que solamente había un nivel, claro, no sabíamos que podía haber más en profundidad, por lo tanto no se siguieron excavando más. Es posible que bajo esa capa de enterramientos en Herrerías 23 haya algunos más, pero ahora ya tenemos la casa encima. Sin embargo, aquí, como había que ir a más profundidad, ya vimos que había varias capas, por lo que eso nos da la idea de que ya había una saturación. La necrópolis no podía ser todo lo extensa que se quisiera como en Torre Montreal, sino que estaría limitada. Que hay varios momentos en que se va excavando o que incluso se va perforando a más profundidad, porque algunos enterramientos musulmanes cortan algunos de los que tenemos más profundos. Vemos también que hay una gran densidad, o sea, esto provoca también que la densidad de enterramientos sea mucho mayor que la de Torre Montreal. Sí que hay cortes en Torre Montreal, pero no hay superposiciones. Vemos que hay adultos, que hay individuos infantiles también, todos con una orientación, cabeza lateral, es lo único que no se mueve del cuerpo, la cabeza y los pies, y el cuerpo sí que tiene algún tipo de movimiento. Hay algunos que permanecen en decúbito lateral y otros que el cuerpo tiende a echarse hacia atrás y en algunos casos también tienden hacia adelante. Esa inestabilidad indica que en las fosas tuvo que haber algún hueco para que el cuerpo se pudiera desplazar. La mayor parte de ellos están desplazados hacia atrás, pensamos que es por el empuje de la cavidad abdominal al hincharse con gases en la putrefacción, y eso hace que el cuerpo se eche hacia atrás, pero en algunos casos también lo tenemos hacia adelante. En Torre Montreal se veían muy fácilmente las fosas. En Herrerías era imposible. O sea, encontrábamos los enterramientos porque tocábamos el hueso. La filtración posterior era de un limo tan igual al que tiene el exterior de la fosa que era imposible localizar. No había cambio de coloración y por lo tanto únicamente encontrábamos los huesos cuando pegábamos con ellos. Entonces ya se procedía no a excavar la fosa, sino a excavar un área en amplitud para poder localizar todo el cuerpo completo. Esta otra fosa que tenemos aquí es otro de los segundos contenedores. Vemos los cuerpos con la posición, los cuerpos de las rodillas flexionadas, mirando orientados a la parte de las Herrerías, mirando hacia el sur-sureste. Y aquí tenemos el único cuerpo que está colocado del revés. Está mirando al norte. Y en posición ligeramente, en vez de hacia atrás, ha ido hacia adelante. Está como si fuera en decúbito prono. Pero son movimientos que ha tenido posteriormente. Está colocado así por equivocación, por castigo, no sabemos. Sí que es cierto que la coloración de los huesos es diferente a las de los demás. Los huesos son más oscuros que el resto. No sabemos, a ver si la vez hacer algún tipo de análisis, qué tipo de diferenciación tiene entre unos y otros. La necrópolis tiene una extensión, como digo, que todavía no sabemos exactamente cuánto es. Sabemos cuánto se distribuye de las fachadas de Herrerías hacia el centro de la calle, 6 metros, hasta llegar a lo que sería el foso. Incluso el foso, está hecho de las arcillas, se ha ido rearreglando con el tiempo y ha llegado a cortar piernas de algunas de los enterramientos que había, o sea, sería un poco más de esos 16 metros. Está en unos 36 metros de la calle Gallagre hacia abajo y unos 19 metros de la calle Gallagre hacia arriba, pero desconocemos cuánto en extensión tiene de la calle Herrerías hacia adentro. Es una zona donde no se han hecho obras. La última
más reciente ha sido sobre Herrerías 23, que fue en 2005, y ya no se ha vuelto a construir en esa parte de Herrerías. Y la que está la cafetería Gallarre está construida de época anterior, y sí que nos dijeron que cuando se hicieron las cimentaciones aparecían bastantes cráneos y bastantes huesos. Pero cuando se excavó aquella zona, yo no tuve noción hasta que no me lo contaron, pues se pensaba que podían ser del convento de la zona del Carmen, que son carmelitas descalzos, no sé qué, eso Esteban podrá decir quiénes eran, y luego fueron de los filipenses, y que podían ser enterramientos de ese convento. Pero en esa época nadie pensaba que podía ser el cementerio de la necrópolis islámica de Tudela, entre la expansión del siglo IX, de mitad del siglo IX, hasta el final del siglo XI o principio del XII. La cronología de los enterramientos tiene que estar marcada, lógicamente, primero porque está fuera de la Medina islámica. Esa cronología viene dada por la primera expansión de Tudela, que es a mitad del siglo IX, cuando coge los terrenos entre el río Keiles y el río Mediavilla, y esa pertenece la mayor parte, ese siglo IX y siglo X pertenece a la mayor parte de la necrópolis. Tenemos dos zonas de ampliación que vienen asociadas a la cerámica que aparece junto con la tierra de los enterramientos. La más antigua aparece en cerámicas antiguas y muy poca. Cerámica, sin embargo, se va ampliando la necrópolis, se nota que va cogiendo zonas donde se ha tirado algo más de escombro y de basura. Y esas cerámicas se van fechando hasta mitad del siglo XI, con la aparición de alguna cerámica de cuerda seca, que indicaría que ya sería sobre esa fecha en la que se estaba abandonando la necrópolis. Esa gran saturación podría ser un indicio de que no es una necrópolis, digamos, que estaría bien vista para los ojos cánicos de los enterramientos, que tiene que ser tierra virgen siempre, y el abandono de esta necrópolis no sería realmente con la conquista cristiana, sino que posiblemente en el siglo XI ya se abandona buscando una zona que sea más canónica en tierra virgen, que no tenga basura, que no tenga escombro y que tenga una extensión suficiente para que tenga siempre un individuo, un enterramiento. En cuanto a las protecciones, hemos encontrado algunas tumbas que tienen losas encima, y en algunas también se notaba alguna tabla de madera, pero mucho más compactada y presionada, se veían solamente las fibras de la madera, en función de que en algunos casos sí que se notaba que algunas tumbas habían roto y excavado algunos enterramientos y dañado. Entonces, por precaución de que el enterramiento que había debajo de estas losas y estas tablas pues no fuera roto por alguna excavación posterior, pues se colocaban estas avisando de que ya había un enterramiento debajo. Bien, así como en Torre Monreal, no en todas, pero en una gran parte en relación con Herrerías, había ajuares con elementos de anillos, colgantes, collares, pendientes. Herrerías es más canónica con el mundo islámico. Están los cuerpos limpios completamente, no tenemos ni un elemento metálico y solamente aparecieron 4 vasos de cerámica. 3 de ellos posiblemente estarían relacionados con el ritual de dejar vasos en la parte junto a la tumba para que los pájaros puedan beber agua junto a las tumbas del cementerio, y solamente un pequeño vasito de loza esmaltada que tenía una especie de... estaba volcada, la que vemos en la parte de abajo con el jarrón, estaba volcada, tenía una especie de polvo de ocre y recogió el relleno del interior, está pendiente de análisis. Como digo, es la única cerámica que aparece junto a un cuerpo. Las otras se habrán metido al hacer las diferentes, estarían en el exterior, pero hacer los diferentes enterramientos posteriores
pues han acabado enterradas y rotas con el resto de los enterramientos. Hay otros elementos que pensamos que pueden ser de agua, como por ejemplo este cuerno que apareció junto al codo dentro de los enterramientos. Hay también algunos elementos curiosos que tanto aparecen también en enterramientos modernos, alguna piedra curiosa, redonda, circular, una taba, alguna pirita, que se han guardado pues, un poco como elementos curiosos que sí que pueden pertenecer como una piedra curiosa o amuleto que se guarda junto con el enterramiento. Claro, esta excavación es del año 2005-2006, muy apresurada, bueno, todas las excavaciones del casco urbano que están en obras es muy apresurada, pero esta que tenían que meter los tubos pues fue todavía mucho más rápida, se recuperó lo que se pudo buenamente y desde luego estamos en la expectativa de que en algún momento alguien vuelva a hacer obras en alguna de las dos manzanas de Herrerías, Carmen Alta, Carmen Baja, calle Albillo, a ver si pillamos algo de esa necrópolis en la que desde luego se harán unas excavaciones sí, con toda la pesa que requiera la obra, pero ya con un concepto, con una visión muy diferente a cómo se hizo esta, que no quiere decir que se haya hecho mal, se hizo como buenamente se pudo y se sacó toda la información que se podía, pero han mejorado mucho en estos casi 20 años, han mejorado muchísimo, no la técnica de excavación, pero sí las expectativas de investigación sobre esto que estamos hablando de isótopos. Incluso cuando estábamos excavando esta necrópolis, decía, pues hay alguien en Barcelona que incluso llegan a poder encontrar fosilizados algunos gérmenes, se podía haber cogido muestras, ya no se podía haber cogido muestras de tierra, ahora en las próximas excavaciones sí que se podrán coger, y desde luego, como os contará Pachuca ahora, el interés no solamente radica en los materiales y la excavación, sino en la información que nos van a dar el resto de los huesos. Reitero todos mis agradecimientos y ahora voy a contar un poco el tema, sobre todo yo suelo utilizar, evocar, ¿no? Que el título es de vida y muerte. En este caso vamos a hablar de la vida, de esa vida que está presente en los huesos y cómo los muertos nos están comunicando cómo fue su vida y en algunos eventos realmente complicados en los que se ha podido documentar a partir de los esqueletos. En contraposición de lo que pasa con Torre Monreal, los huesos, cuando se han conservado en esta parte de la necrópolis de la calle Herrerías, en las que se han recuperado los huesos, están bastante bien conservados. Algunos están muy deteriorados, algunas tumbas son incompletas, sabemos lo que es una excavación urbana, pero para ser una excavación urbana del 2005 no está nada mal hecha, o sea, con los medios que se tenían en ese momento. No podemos pedir que se utilizaran los medios de ahora. Lo que no podemos consentir es que ahora se utilicen los medios de entonces, pero entonces está muy bien documentado, ¿no? Y bueno, también voy a apoyarme un poco en esta imagen de Iñaki Dieguez, que se utilizó en la exposición, no sé si alguna lo vio, en la exposición que hicimos en el Museo de Navarra sobre la vida impresa en los huesos, y que bueno, el catálogo está disponible, se puede descargar en PDF de forma gratuita para quien tenga interés un poco sobre la paleopatología en Navarra, incluidos varios casos de la necrópolis de la calle Herrerías de Tudela. Esto sería una escena, una recreación, igual que está en el cartel de fuera de un enterramiento, de un depósito funerario, de un camposanto, de una máquina, de cómo era el ritual funerario, con una gran excepcionalidad que tenemos en Tudela, que es lo que ha comentado Juanjo, que el ritual islámico indica que los enterramientos son individuales. Individuales es de uno en uno o de una en uno, y sin embargo aquí tenemos, luego hablaremos de varias cosas en las que hay depositados de forma simultánea, o sea, en el mismo momento, varios cuerpos y además con algunas características que comentaremos y también desarrollaremos un poco el tiempo. En esta imagen luego veremos algunas patologías que vamos a encontrar en los huesos. Esta imagen se construyó a partir de los
casos documentados y estudiados en la necrópolis. No es una simple recreación hipotética, sino ya les iremos presentando también imágenes vinculadas con esa patología que tenemos. Del mismo modo que comentaba Maitane, tenemos mucha patología dental, es muy habitual en la Edad Media sobre todo, pero obsérvense que bien conservados están estos huesos tan mandíbulas en comparación con la Torre Monreal, lo siento, pero es así. Patologías hipoplasias que ha comentado Maitane, sería el primer caso de calle Herrerías 133, corresponde a un hombre, H es hombre, M es mujer, adulto joven en este caso, con esas crisis de crecimiento y de desarrollo, pero con supervivencia, o sea, son crisis que se han superado, por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta, no se murió de esa diarrea o de esa infección, sino que sobrevivió. Malformaciones dentarias, ahora nos ponemos brackets, pero en ese momento pues no, y tenemos esa malposición como se ve en CH63. Placas de sarro, como comentaba Maitane, e igualmente infecciones que afectaban al hueso, como pasa en CH131, un hombre adulto, en el que prácticamente las raíces del diente están fuera de lo que es el alveolo, porque se ha destruido toda la parte del hueso. Tenemos pues, pérdidas dentales en CH62, en la parte central, con también infección, claramente todo este cambio de color es como una pequeña inflamación del periósteo, de la parte externa del hueso. Esa inflamación se ve porque se ha quedado plasmada. Caries, en la Edad Media tenemos muchas caries, y pérdidas dentales, que es lo habitual. O sea, una mala higiene, una dieta inadecuada y una edad que cada vez se va haciendo mayor, pues es habitual esas pérdidas dentales con cicatrización. Se cae el diente por infecciones, por caries, destrucciones, y luego el alveolo se cierra, se cicatriza y aquí no ha pasado nada. Y un caso un poco menos habitual, que es unas pequeñas muescas que hay en los incisivos superiores y que ahora se están estudiando y se están relacionando con el uso de la cestería y con el hilo, con el tejido. Son desgastes de nebrado. Si alguien en la familia tiene alguna madre o alguna abuela que haya sido modista, es habitual que este tipo de surcos aparezcan en los dientes de tanto nebrado y de tanto roce. Entonces, ya los estamos identificando e incluso en algunos casos se han podido hasta documentar la fibra, si hay sarro, la fibra con la que se trabaja. Interesante también, alteraciones metabólicas e infecciosas, que comentaba Maitane, es un poco el protocolo que utilizamos en el mundo de la paleopatología para clasificar las enfermedades que descubrimos en los huesos, que ya ha dicho ella y es verdad, son excepcionales y sin embargo vamos encontrando cada vez más. El hueso necesita, es un poco paradójico, pero necesitamos que pase la enfermedad mucho tiempo para que el hueso se vea afectado. Cuando alguien se muere de una gripe o de un COVID, el hueso no se afecta porque no da tiempo, ¿no? Entonces es un poco una paradoja, ¿no? Tenemos las cribas orbitarias, una patología que solo se ve en hueso seco y solo se estudia en paleopatología porque está muy vinculada con anemias. En la actualidad hacemos una analítica de sangre, sabemos si tiene anemia y se pone un tratamiento. Aquí no tenemos la sangre, pero tenemos esa huella, ¿no? Y sabemos que está claramente vinculada con eso, y es estos agujericos que hay en la parte de arriba del ojo, de la cuenca del ojo. Que tenemos en este caso dos casos. También ese tipo de aumento de perforación, por así decirlo, de los huesos aparece en ocasiones en los cuellos del fémur, en otras ocasiones en los húmeros, y esto en un individuo adulto e igualmente infantil. Tenemos alteraciones muchas veces en los esternones, en el esternón y en las costillas, que se vincula con frecuencia con el tema de tuberculosis, e igualmente en lo que son los cuerpos vertebrales, que aumenta la vascularización, incluso hay destrucción. En este caso es de un individuo infantil, es muy sutil, y que también lo podemos relacionar en muchas ocasiones, parece que tenemos claro el vínculo con tuberculosis, una enfermedad que efectivamente debió ser habitual, como en las infecciones. Excepcionalmente, hay dos casos documentados muy bien, porque además incluso la posición de los brazos ya denota que algo pasaba, por lo que hemos estado viendo. Normalmente son el decúbito lateral, los brazos van junto al cuerpo, y aquí pues se rescataron restos de un feto que fue excavado, documentado sobre el terreno, y que después pues hemos podido estudiar.
es un feto a término, aproximadamente unas 38 semanas de gestación. Hay 2 casos en Tudela, los tenemos publicados, y bueno, es algo que está muy bien documentado. También en Pamplona hay, bueno, Navarra es donde más hay. No voy a decir que es porque estudio yo, sino porque se excava bien, se documenta bien y la gente me quiere bien. Y como además yo, algo que no se ha dicho es que yo soy matrona de profesión, que es de lo que vivo, pues entonces la convergencia de los 2 ámbitos pues sí que me resulta muy atractiva, ¿no? Parece que la posición podría ser una posición ya de un feto a término preparado para nacimiento. No sabemos la causa de la muerte. En este caso, las embarazadas se mueren de muchas cosas, de complicaciones del embarazo y de la gripe A. Y en México ahora mismo, comentaba esta mañana, que ha aumentado el doble la mortalidad de embarazadas debido al COVID. La mujer durante el embarazo tiene una caída de las defensas y entonces es más vulnerable, cae de las defensas porque así no combate contra el feto y el feto se desarrolla. Entonces eso también le hace más vulnerable a las infecciones víricas, y si no tiene y bacterianas, y si no tiene defensas, pues puede llegar realmente a fallecer. Dicen que cada embarazo es un diente, decían antes las abuelas, ahora no decimos lo mismo, pero sí que es verdad que hay una alteración de los pH, de la saliva, etcétera, y que si no tienes una higiene bucal suficientemente buena, pues te puede pasar como aquí, pues que tiene una gran capa de sarro, y incluso en la parte superior, en la maxila, tenemos 2 pérdidas dentales que posiblemente no tengan nada que ver con nuestro embarazo, pero estamos ante una mujer adulta que probablemente tuvo muchos hijos, porque además se empezaba a tener hijos de forma muy temprana, y hay documentadas mujeres fallecidas durante el embarazo o jóvenes durante el embarazo en torno a los 12, 14 años, hay documentadas ya en contextos arqueológicos, para no hablar de temas históricos donde las reinas y las princesas y tal empezaban a parir pues de forma muy temprana, que era su función. Lesiones en vértebras, en este caso es una mujer joven, hay una pérdida de la parte externa lumbar, parece, y que en ocasiones esto se identifica con el signo de Cedro-Pons, que es una epifisitis vinculada por el consumo de leche sin cocer, es una brucelosis, que son cíclicas, ¿no? Y que, bueno, encontramos pocas en la arqueología cuando realmente tendríamos que tener muchas, porque el tratamiento de la leche, de los quesos, si no está bien tratado, esto es una enfermedad habitual. Ahora ya no, por toda la pasteurización de la leche, pero hasta hace poco era bastante habitual, y hay casos publicados en la arqueología. Y también pues tenemos en este caso de esta mujer pues, signos de actividad, como comentaba Maitane, por las clavículas, mucha actividad relacionada con los brazos, posición de cuclillas, que también deja su impronta sobre las tibias, algo también que es esperable, ¿no? Tampoco tendrían todo el mundo los sofás y los sillones que tenemos en casa. Y también signos infecciosos en uno de los huesos del pie, que a veces las infecciones son sistémicas, no tenemos antibióticos para curarlas y afectan a los huesos, y es tu propia defensa la que va a permitir la supervivencia o el fallecimiento. En fin, no tenemos la causa clara del fallecimiento de esta mujer, pero bueno, todos son factores que pueden estar indicándonos pues, un deterioro de la salud y al final, pues desafortunadamente, el fallecimiento. Este caso también es bastante bonito, porque es un caso de una tuberculosis en un hombre adulto, en el que se ve claramente la destrucción de los cuerpos vertebrales. Esta comida de aquí no es que sea roto, sino que se ha destruido por la acción del patógeno. Además se ve perfectamente aquí que las superficies no son como aquí, que esto sí que está roto del terreno. Aquí se ve que son lisas y sin embargo este agujero, igual como comentaba Maitane, es un signo infeccioso. La tuberculosis lo que hace es que se destruyen los cuerpos vertebrales. Hay lo que se denomina mal de Pot, que es el aplastamiento de las vértebras, pero conserva lo que es la superficie medular, todo el agujero medular, no lo que ha afectado, y lo que termina es teniendo una joroba característica de la tuberculosis, y aquí tenemos la representación que Iñaki en ese conjunto pues hizo de lo que sería una persona jorobada vinculada a la tuberculosis.
casos que Maite decía que no había evidencias de violencia en Torre Monreal. Bueno, pues en la calle Reguías sí que hay. Y además les dieron bien. Murieron en este caso. En este caso además tenemos no solamente un corte, que con un corte se lo hubieran cargado ya, porque penetra en cavidad cerebral, rompe todo lo que es el cerebro y automáticamente produce una inflamación y con la hemorragia simplemente fallece. Sin embargo le dieron 2 veces, 2 o 3, porque tiene la parte de atrás y tiene la parte de atrás. Ahí pues no les debería caer muy bien, básicamente. Y bueno, he puesto pues, una representación de lo que sería, tiene que ser un arma con mucha fuerza, que no vale ni una sierra ni un puñalico. Un puñalico vale para los menudos, ¿no? Para meter en la trípica y te lo cargas, pero para atravesar un cráneo tiene que ser algo con mucha fuerza, con un metal muy rígido y además realmente con una potencia muy fuerte. Entonces, bueno, pues es alguien que en este momento no le caía muy bien y ciertamente está en una tumba que es un depósito individual que está dentro de lo que es la norma de la necrópolis. No está en una zona especial, ni hay una acumulación de restos de batalla, ni nada por el estilo, sino es ese conflicto que en otras necrópolis también salen, nada más para el castillo salen, pero es que también hay en necrópolis medievales evidencias de violencia con muerte, además por arma blanca, como por ejemplo en Monreal, en la necrópolis de Arizcoa, que es más o menos un poquito más tardía que esta, pero que también pues, es cristiana, tenemos pues, documentado este tipo de alteraciones. Sin embargo, hay otras alteraciones más horribles, es la supervivencia, a pesar de tener los espadazos como un piano. En este caso tenemos aquí lo que es la lesión, y sin embargo no se ve ese corte limpio, lo que se ve es que se ha adelgazado, se han creado nuevos puentes. Claro, esto lo que nos está indicando es que en ello no llegó a penetrar a lo que es el espacio cerebral, porque si no se hubiera muerto seguro. Es una fractura menos profunda, posiblemente tuvo una inflamación, quizá tuvo algunos pequeños agujeros para drenar, de forma que la recuperación pudiera ser, porque a veces en los traumatismos craneoencefálicos no te mueres del traumatismo de la fractura, sino de la inflamación que el cerebro tiene después. Y para recuperarte de esto necesitas que te cuiden, y es algo de lo que a mí me gusta también como enfermera hablar, y que se sepa, porque tenemos muchas evidencias de cuidados a partir de estas patologías, porque el individuo de la tuberculosis debió estar bastante tocado durante un tiempo bastante largo y necesitó que alguien le ayudara, que cubriera sus necesidades básicas y después necesitó que le enterraran con respeto en el mismo ámbito en el que el resto de la población, como pasa con estos casos. En fin, también Iñaki Dieguez representó lo que sería pues, uno que tenía una herida y que sobrevivió a la herida. Y este es otro caso. En la calle Herrerías 121 también hay una línea de fractura, de ruptura, que parece por arma blanca, a veces puede ser por un traumatismo, pero no suele ser así. Esto es muy recto y claro, también hay signos de supervivencia. Este es otro caso muy poco frecuente. Es el de una mujer adulta, calle Herrerías 61, en el que, bueno, ves el esqueleto en principio y ves pues, que ya de entrada solo tiene un diente conservado, posiblemente tendría otro aquí porque el alveolo no está cicatrizado, pero ha perdido todos los piños. Entonces, bueno, muchos chuletones no debería comer, pero comía otras cosas, con lo cual se adaptaba a la vida. No hay más problema, ¿no? A veces cuando, magnificamos un poco, no tenía dientes y había que darle de comer. Bueno, conocemos a gente mayor, come perfectamente, y además a veces hasta se quitan los dientes para comer porque le molesta. O sea que de eso también. Pero sí que tiene una higiene bucal pues, bastante mala, con pérdidas dentales, es una persona adulta de edad posiblemente avanzada. Tenemos un traumatismo en el frontal. Un traumatismo puede ser fortuito, efectivamente, puede ser de agresión, pues también. Puede ser una cosa. A lo mejor de tratar con animales en un momento determinado, si estás ordeñando, va y te da un golpe en la frente. Suelen ser más frecuentes en la cara, pero no lo podemos descartar. Y después las clavículas también denotan una asimetría, aunque la foto no está muy centrada, pero sí se ve que una es más larga que la otra. Qué raro, porque normalmente trabajamos con los dos brazos, aunque uno sea prioritario, ¿no?
¿Qué encontramos en este caso de singular? Pues encontramos un arrancamiento, una amputación de una de las manos, justamente la que tiene menos desarrollada la clavícula. En esta superficie, esto correspondería a un cúbito de un radio. Esta es una radiografía actual de una amputación de cúbito y radio, que sería lo que probablemente pasó a esta señora. Lo que pasa es que tuvo una larga supervivencia y una reosificación y una cicatrización. Se le hubiera quedado un muñón. Mientras que el otro brazo, pues aunque está deteriorado y no se conserva, sí que conservamos la mano, por lo tanto sabemos que esa mano la tenía operativa, y además hay signos de actividad con la misma. Una cicatrización que debió ocurrir pues porque alguien que estaba cerca de ella sabía cómo controlar una hemorragia, evitar que el hueso se infectara, porque esa es otra de las cuestiones que puede haber, ¿no? Y bueno, sin embargo, pues sobrevivió. Y también a veces planteamos lo que son las discapacidades y pensamos, uy, ya le falta una mano, ya no sirve para nada. Pues no, a lo mejor no sirve para unas cosas. Yo tengo un colega en Alicante que efectivamente le falta una mano y es arqueólogo de profesión y se las apaña. A lo mejor yo no me apañaría porque yo no llevo toda la vida con esa discapacidad o esa limitación, pero sí, sabe cómo gestionarlo. Y también pues Iñaki Dieguez en su momento pues, la representó en ese grupo de lo que es la comunidad de la calle Reliquias de Túquera. Y la singularidad sobre todo de la necrópolis, ya lo hemos adelantado, son esas fosas, esos enterramientos múltiples, sincrónicos, del mismo momento, y además que haya, porque hay 9, por lo menos en la parte que he excavado, desde 2 hasta 8, creo que son los máximos que hay. Y bueno, eso también permite hacer pues, un estudio de cada grupo. Esos grupos primeros que ya ha presentado Juanjo, hay algunos individuos que no corresponden con él, aunque estén asociados o están cerca. Durante la excavación sí que se pudo documentar que son enterramientos posteriores al momento de ese grupo. La posición es canónica, efectivamente en este caso están girados, lo que ha explicado Juanjo sobre la inestabilidad de los cuerpos cuando lo colocas en el cúbito lateral derecho. A veces se calzan con piedras, a veces es posible que pongan almohadones y otras veces simplemente cuando cierran la tumba lo que hace es que se vuelca, que basculan o bien hacia abajo o hacia arriba. En este caso, yo cuando lo vi la primera vez, hace ya pues, también bastantes años, me pareció que era como una lata de anchoillas. O sea, es la sensación que me dio. Todos tan de medio lado y tan ordenados, ¿no? Esto que nos está contando. Bueno, hicimos el estudio antropológico de los individuos, de la clasificación de las edades y de los sexos, y bueno, pues veíamos por ejemplo que en este grupo había 2 mujeres y un infantil. Aquí había 1, 2, 3, 4 mujeres, una probable, porque la conservación a veces no es tan fácil identificar los sexos, y después unos infantiles. En este caso, había restos de 3 muy mal conservados, pero la robustez de los huesos y todas las características antropológicas que se conservaban nos decían que eran hombres. Vaya, tenemos mujeres por un lado, hombres por otro. Aquí hay segregación de sexos. En esta fosa pasaba lo mismo, 3 hombres. En esta, sin embargo, ya empezamos a ver una mezcla entre hombres y mujeres y además los individuos infantiles juveniles. También hay que trabajar un poco con cuidado lo que es el mundo de la infancia en las sociedades del pasado, porque todo el mundo tenemos abuelos que a los 10 años han empezado a trabajar, por lo cual han entrado sí o sí en el mundo de los adultos. Entonces la biología va por un lado y luego la cultura también va por otro y tenemos que tenerlo en cuenta. Pero aquí es la única sepultura que es mixta. Las demás o son de hombres o son de mujeres, van mujeres con niños, hombres con infantil, más que todo, ¿vale? Como decía, tenemos 9, incluso estos están prácticamente juntos dentro del área cementerial de la necrópolis, pero que son fosas individualizadas. No metieron a todos a la vez, sino que hicieron 2 fosas distintas. Y bueno, ¿cuál es el perfil demográfico de estos? Son unos 30 individuos, no me acuerdo muy bien, unos 30 y tantos individuos en todo el conjunto, en el que ya llama la atención una cosa, es que no están representadas todas las edades. No tenemos muchos ancianos, ninguno. Y edades adultas por encima de los 35 o 40 años solamente tenemos un individuo. El grueso está entre los 5 años
y probablemente pues, los 40 aproximadamente. Faltan los menores de 5 años y además cuando hay infecciones, cuando hay este tipo de patologías, los más débiles son los más pequeños. ¿Por qué no están? A lo mejor es porque casualmente no hemos encontrado las fosas de los más pequeños. O es quizá porque se entierran por debajo de determinadas edades en otros sitios, porque ya pasan algunas necrópolis islámicas que hay niños de muy corta edad que tienen unas áreas especiales. Puede ser o no, no tenemos todas claras. Y después, pues lo que os comentaba, hay tumbas que están segregadas aparentemente por sexos, los infantiles no los conocemos, esperamos que alguna vez alguien pues, se anime a hacer el ADN de esta necrópolis, que también es importante. Aquí estamos un poco lo que es también una cierta discrepancia, más representación de hombres que de mujeres, aunque en este gráfico no se recogen un caso de un individuo de entre 5 y 9 años y otro de 10 a 14, que no podemos sexar con garantías, como ya se ha venido diciendo, pero hay que veces que tienen unos desarrollos y unas inserciones musculares a edades muy tempranas que muchas veces te llaman la atención y que piensas que empiezan esas actividades ya más forzadas que suelen ejercer los hombres, pero necesitamos más estudio. Pero sí que hay un desequilibrio entre hombres y mujeres. Estos son los grupos que estamos, mujeres solas, mujeres más infantiles, hombres más infantiles y mixto de infantiles. De los 236 enterramientos, pues ya os ha comentado Juanjo un poco lo que la cronología, los ajuares, los grupos, las excavaciones, las zonas, etc. Y simplemente de lo que ahora mismo tenemos en esta, de lo que conocemos de la necrópolis de la calle Herrerías, tanto de los casos que son de las fosas comunes como los que están estudiados, tenemos estudiados aproximadamente unos 50 a 60, no representan una mortalidad demográficamente natural, donde los individuos por debajo de los 5 años tendrían que ser casi la mayoría. Y sin embargo tenemos más individuos aún. Casualidad, áreas que no hemos encontrado, todo puede ser. Y después, lo que hemos visto es una epidemia. Es una epidemia, esas 9 fosas comunes no son maladís, no hay evidencia de violencia en ninguno de los cuerpos. La patología que encontramos es la habitual, pues algunos tienen patología dental, otras traumática. Y sin embargo se mueren todos a la vez y no hay nada en principio que por muerte natural justifique una muerte de personas jóvenes e individuos que además el mismo día, prácticamente los enterramientos están hechos todos a la vez. Hemos vivido una pandemia, estamos intentando salir de ella y ahora no nos resulta tan extraño poder comprender que esto es el reflejo de esa pandemia, que todavía no sabemos cuál es la causa, porque las fuentes, yo he preguntado a profesores y profesores de edad media, de Navarra, de la universidad pública, de la universidad privada, a ver si alguien sabe qué documentación podría haber por aquí sobre, no sé, una peste o otro tipo de epidemias que se llevaran por delante a parte de la población, y no lo sabemos, pero esperamos pues, que algún día esos estudios de ADN patógenos pues, nos permitan identificar. Reconocemos el duelo, el enterramiento, el cuidado a la hora del tratamiento de los huesos, cómo su comunidad los trató de una forma esmerada, con independencia de la patología que presentaban o con independencia de la muerte inesperada, epidémica, etc., se han tratado los cuerpos con esa deferencia. Y bueno, esto es un poco pues, esa representación de la comunidad o de parte de la comunidad de la calle Herrerías de Tudela, ¿no? Que habitó pues, estas tierras en torno al siglo IX, al siglo. Y muchísimas gracias, estaré casco y su gracias.